Muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, ya puse a grabar, así que podemos comenzar la sesión del día de hoy. Les comentaba yo que el día de hoy solamente vamos a tener sesión de 6 a 7 porque tengo algunas otras actividades que hacer, pero bueno, no es nada de lo que creen. Bueno, vamos a comenzar. Dios, voy a tener que borrar esto de la grabación después. Bueno, nos quedamos la última vez revisando la conferencia que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Con símbolos en el sueño. Y nos habíamos quedado, terminamos los símbolos de los hombres y vamos a empezar, comenzamos con los de las mujeres, ¿no? En resumen, decíamos que hay ciertos símbolos en los sueños que aparecen, de los cuales, por más que se intenta asociar libremente sobre ellos, no se puede, no ocurre, ¿no? Los sueños típicos, por ejemplo, que se te caigan los dientes y a la hora de que se le pide que asocie libremente es difícil que se le venga algo, ¿no? Entonces, en estos casos, ante ciertos símbolos, vamos a recurrir a una interpretación simbólica que nos da Freud. ¿Y él de dónde la sacó? De la cuestión cultural, mitológica, cuentos, folclore, que son un consenso social establecido inconsciente, transmitido de manera generacional, ¿no? Y les ponía yo el ejemplo. Si yo ahorita les pongo en el celular el emoji de la berenjena, y les pido, ¿qué significa? O sea, es muy lógico, ¿no? Y no es porque, ¿qué tiene que ver la berenjena con eso? Nada. Pero culturalmente sí, es o sea, suena gracioso, pero es así, ¿no? O sea, culturalmente ya se tiene a, por ver, por qué se ríe ahorita la compañera, ¿no? O sea, porque hay un consenso, se entiende qué significa ese emoji, ¿no? Entonces, para los símbolos es algo similar, hay un consenso de que ciertos símbolos tienen un significado, aunque aparentemente no tienen nada que ver en sustancia con ello, ¿no? Pero simbólicamente hace referencia a eso, ¿no? En la sesión pasada estábamos viendo los que tienen que ver con los genitales masculinos, los hombres. Por ejemplo, si aparece una casa, decíamos que hace referencia a la totalidad del cuerpo, ¿no? A la persona como totalidad. Y si es una casa, por ejemplo, de muros lisos, son hombres. Y si son casas con estructuras sobresalientes como balcones, techos que sobresalen, etcétera, son mujeres, ¿no? Entonces, hoy vamos a terminar de ver, ya faltan pocos para los de las mujeres, los demás están en la sesión pasada, ¿va? Entonces, bueno, continuamos. ¿Cuáles son los sueños o los elementos, mejor dicho, que aparecen en el sueño que simbolizan a la mujer? Bueno, cuando en el sueño aparecen materias como la madera o el papel, son mujeres, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, materia, ¿no? De madera, mater, madre, madera, está, ¿no? En la cuestión lingüística. Eh, Objetos construidos con madera y con papel, como una mesa o un libro, simboliza mujeres también, ¿no? Por el material. Eh, La vagina en el sueño puede ser representada también, entre todos los elementos que vimos, como animales como los caracoles o las conchas, ¿no? De hecho, por ejemplo, como se le dice a la vagina en Argentina de manera vulgar, ¿no? Eh, También si en el sueño aparecen iglesias o capillas, significan y simbolizan a la mujer. ¿Cómo aparecen simbolizados los senos de mujer o el trasero en los sueños? Aparecen con símbolos de forma voluptuosa o redondas, ¿no? Como lo pueden ser manzanas, melocotones o frutas en general que tengan estas características físicas, ¿vale? Otros símbolos sexuales generales que pueden aparecer en el sueño. Eh, el que soñemos con golosinas o dulces hace referencia a la satisfacción sexual o al goce sexual. ¿Ok? Eh, la masturbación está representada en los sueños como toda clase de juegos, ¿no? Juegos que aparezcan en el sueño o como tocar el piano, ¿vale? Eh, También, por ejemplo, cuando soñamos que nos resbalamos, caemos bruscamente o
colgamos de una rama y esta se cae, o sea, arrancamos la rama, también hace referencia a la masturbación, ¿no? Incluso esto de arrancar, por ejemplo, en España, la expresión arrancarse una paja significa masturbarse, ¿no? O sea, vean que culturalmente también por ahí está la cuestión. Eh, ¿Cómo se simbolizan las relaciones sexuales en los sueños? Bueno, como actividades que tengan que ver con el ritmo, ¿vale? Como por ejemplo bailar, agitarse, ascender o descender, ¿ok? Por ejemplo, soñé que iba yo ascendiendo por una escalera, bueno, hace referencia a las relaciones sexuales, ¿no? Por esta cuestión de la agitación que en la relación sexual hay, la agitación que estas actividades producen, ahí está, ¿no? Eh, También las relaciones sexuales pueden estar simbolizadas por accidentes violentos como ser atropellado. O también, si te amenazan con un arma en el sueño, hace referencia a el acto sexual. A veces los sueños apenas aparece representada la diferencia sexual. Hay un momento de la constitución psíquica en que todos somos hombres, eh, tanto niñas como niños, ¿no? O sea, en el sueño es difícil saber si un elemento es femenino o masculino, porque como el sueño es algo infantil y los niños de manera general, cuando son de tempranas edades, antes de la etapa fálica, para ellos todos son niños, o sea, todos, por ejemplo, las mujeres son niñas, pero que les cortaron el pene. Entonces, por eso es que esto viene en el sueño de igual forma. Es difícil distinguir entre los sexos, ¿no? Eh, entonces, por eso, ¿no? Porque, como les decía, en la constitución psíquica siempre hay un momento en que todo es masculino, ¿no? Existe masculino y masculino castrado, o sea, sin pene. Justamente de esta cuestión infantil es que deviene, por ejemplo, el machismo, ¿no? En donde el hombre es el centro del universo, el hombre es el centro de todo. Eh, ¿Por qué? Porque si los niños conciben que las mujeres son mujeres que se los cortaron y una de las teorías infantiles es porque se portaron mal, entonces es como si el niño pensara que la mujer no tiene pene porque se portó mal, ¿no? Porque es tonta o porque es inferior. De aquí deviene posteriormente el machismo. A esto añádanle las disciplinas culturales, familiares, ¿no? Si la familia tiene una generación machista que se va pasando de generación en generación, agréguenle la parte psicológica, ¿no? Bueno, por eso es que en los sueños pueden aparecer símbolos que bien pudieran hacer una función masculina o femenina. Esto lo vamos a saber siempre en contexto, ¿no? Bueno, otros símbolos. Cuando aparece una corbata en el sueño, la corbata simboliza al pene también. La ropa blanca y los lienzos blancos en el sueño son símbolos femeninos, ¿ok? A veces hay inhibiciones a personas para pintar en un lienzo, porque es como manchar la tela blanca, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo puede aparecer este síntoma como un ritual, ¿no? O sea, como este temor a manchar la ropa blanca o a pintar en un lienzo blanco, por este temor de mancharlo, de ensuciarlo, ¿no? Que hace referencia al acto sexual. Es como, por ejemplo, cuando un pianista de repente ya no puede tocar el piano, hace referencia igual a lo sexual, porque simbólicamente tiene que ver con la cuestión de la masturbación, al igual que la categoría de los juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la práctica se ve que un pianista de repente deja de tocar el piano, tiene una connotación sexual de fondo, ¿no? Y que aparezca de un zapato o una zapatilla simbolizan los órganos genitales, ¿no? La zapatilla o el zapato sería la vagina y el pie sería el pene, ¿no? Eh, por ejemplo, el obsesivo compulsivo, cuando se pone y quita los calcetines muchas veces como un acto, está huyendo de lo sexual, pero huyendo de lo sexual va a lo sexual, ¿no? Porque tiene que ver con la cuestión simbólica. Por eso es que, por ejemplo, hay gente que no puede tener relaciones sexuales si se quita los calcetines, ¿no? De aquí viene, de esta cuestión simbólica. Subir una escalera o una rampa hace referencia a las relaciones sexuales, ¿no? Por lo mismo del ritmo, de la agitación, el cansancio.
Que en el sueño aparezca una montaña o una roca simboliza el pene. Si en el sueño aparece un jardín, simboliza la vagina. Los frutos, de manera general, designan no a los niños. No uno creería, bueno, fruto, algo que nace, tiene que ver con niños. No, hace referencia a los senos, ¿vale? Animales salvajes en los sueños son hombres sexualmente excitados. También representa a los malos instintos y a las pasiones. Por ejemplo, soñé que había un animal salvaje en la casa que me quería atacar, ¿no? Bueno, tiene que ver con esta cuestión. Las flores representan a la vagina. De hecho, por ejemplo, las flores son el órgano genital de la planta, ¿no? Ventanas y accesos a habitaciones simbolizan los orificios del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una habitación abierta o cerrada significaría un cuerpo abierto o cerrado, ¿no? La llave simboliza al pene. Entonces, la puerta que simboliza la vagina, ¿no? Es donde va a entrar la llave para abrir. Y bueno, con esto concluimos los símbolos femeninos, ¿no? Son bastantes. Empezamos la sesión pasada con ellos y ya también vimos la pasada los que tienen que ver con el hombre como tal, ¿no? Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, primero, este saber simbólico proviene de fábulas, mitos, el folclore, estudios de la costumbre, usos, proverbios, cantos de diferentes pueblos, lenguaje poético, lenguaje popular, ¿no? Eh, entonces, no es algo que Freud se lo sacó del libro de claves de los sueños, ¿no? Es distinto, porque el libro de claves está a la persona, ¿no? O sea, a mí se me ocurre que soñar con serpientes tiene que ver con que te tienen envidia, pero es una ocurrencia mía, ¿no? Y Freud no recurrió a creencias suyas, recurrió a la cuestión cultural, simbólica, de generación en generación que se va pasando, ¿no? Por eso dice, una serpiente no tiene que ver con la envidia, tiene que ver con el pene, ¿no? Por la forma, cuestión. Veíamos que los reptiles, los peces, hacen simbología al pene, ¿no? Entonces, todo el mundo comprende los símbolos, aunque no lo pueden expresar de manera lógica, ¿no? O sea, yo estoy seguro que ahorita que terminé, y lo decía yo la sesión pasada, cuando estoy ahorita yo leyendo los símbolos, una parte de ustedes como que se les hace raro, ridículo, pero quizás otra muy interna como que le está sonando coherente los símbolos, ¿no? O sea, es una cuestión dicotómica extraña, como que de manera consciente no logras explicar por qué una casa simboliza a la persona, pero de una manera u otra, para una parte muy interior de ti suena coherente, ¿no? O sea, dice Freud, este es un conocimiento que todos tienen, solamente que es inconsciente, ¿no? O sea, en este sentido, su inconsciente tiene más información de la que ustedes conscientemente tienen, ¿no? Entonces, cuando se interpreta, teniendo en cuenta una relación simbólica, se tiene que tener en cuenta siempre la asociación libre. Yo les decía, únicamente vamos a interpretar simbólicamente siempre y cuando aparezca un símbolo del cual de verdad el soñante no pueda asociar nada y esté dentro de estos, ¿no? O similares a estos. Entonces, por eso es que, dice Freud, este método, ¿no? El método simbólico, no sustituye en ninguna manera al método de la asociación libre. Es un complemento nada más, es una ayuda extra, ¿no? Y cuando escuchamos en análisis un sueño, si vienen esos elementos en el discurso, no es que le vamos a decir, ah, la llave de tu sueño significa el pene. No, o sea, tenemos que ver el contexto, ¿no? Si no asocia nada en torno al elemento, podemos interpretar simbólicamente, pero siempre se va a ver el contexto, ¿vale? Y lo vamos a ver en el ejemplo que tengo para el video del video que les puse de la serie de historias de Diván. Hay un sueño en donde se interpreta más o menos así, ¿vale? Entonces, este conocimiento simbólico es un conocimiento inconsciente y el simbolismo es otro factor para la deformación de los sueños independiente de la censura, ¿no? O sea, la simbología no es censura como tal, pero apoya la censura, ¿no? Se estuvieron en la conferencia que di hoy a la una, hablaba yo un poco de la parte psicolingüística, de la lingüística en el inconsciente, ¿no? De lo que Lacan propone. Entonces, y es esto justamente, ¿no? O sea, estos son significantes, lo que decía yo en la conferencia, son significantes que solo adquieren un sentido con otro significante, ¿vale? Y así es como se interpreta simbólicamente.
Pero bueno, ya que concluimos ahora sí la conferencia número 10, que tiene que ver con el simbolismo, no sé si tienen alguna pregunta con la cuestión de los símbolos, la cuestión simbólica, preguntas, dudas, comentarios, si no pasamos a la 11. Vale, pues entonces pasamos a la conferencia número 11. Esta conferencia es titulada El trabajo del sueño, ¿ok? Esta, en mi consideración, es la conferencia donde está el punto medular de la interpretación de los sueños, ¿ok? Y vamos a ver de qué se trata. Freud nos dice en esta conferencia en un primer momento que hay dos trabajos, un trabajo interpretativo y un trabajo del sueño. El trabajo interpretativo es el que nosotros hacemos a la hora de que un paciente llega, nos cuenta un sueño y le pedimos con la técnica que asocie libremente para encontrar el significado, ¿no? Ese es el trabajo de interpretación. Pero el trabajo de interpretación tiene por objetivo desenredar otro trabajo, que es el trabajo del sueño. Esto quiere decir que el sueño tiene un trabajo por el cual hace a que el sueño llegue a como lo percibimos, ¿no? Llegue de esa manera tan rara, tan extraña, tan sin forma, ¿no? ¿Por qué? Porque se sometió a un trabajo, ¿no? Un trabajo de desfiguración. Les decía yo, por ejemplo, con los estímulos externos, cuando suena un timbre, digo, cuando suena una alarma, nunca la alarma se va a presentar en el sueño como una alarma, se va a presentar como una campana, como un timbre, pero nunca va a ser la alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un trabajo del sueño que tomó este estímulo, lo trabajó, lo desfiguró y lo implementó a la trama del sueño para continuar con el deseo que viene expresando. Eso es el trabajo del sueño, ¿no? Entonces, bueno, eh, en los sueños veíamos que, por ejemplo, en el sueño infantil, el trabajo del sueño casi no hay. Está desfigurado, pero muy poquito, ¿no? Y vemos que solamente hay unas cuantas desfiguraciones. Por ejemplo, el deseo se ve cumplido en tiempo presente, ¿no? O sea, la niña que quería seguir navegando por el lago se ve en tiempo presente navegando. Esa es la primera desfiguración, que lo ve en tiempo presente, ¿no? Y que está inverso, ¿no? Entonces tenemos que hacer una interpretación inversa, como que la niña tiene el deseo de seguir andando por el lago, ¿vale? Pero en los adultos esto se complica más porque los adultos somos más complicados, ¿no? Estamos más reprimidos, tenemos más mecanismos. Entonces aquí la desfiguración onírica se suma al trabajo del sueño, ¿no? El trabajo del sueño trabaja a la par de la desfiguración onírica, ¿vale? Y justamente el trabajo interpretativo tiene por objetivo deshacer la desfiguración del trabajo del sueño, ¿no? Y esto se encontró por la experiencia de Freud, ¿no? Freud nos dice que el sueño tiene cuatro trabajadores por los cuales un sueño llega a ser eso que vemos: condensación, desplazamiento, miramiento por la figurabilidad y elaboración secundaria. Ujú. Entonces, bueno, eh, no sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda, comentario o tiene alguna pregunta, aportación o participación de esta conferencia antes de continuar a explicar ya a fondo lo que es el trabajo del sueño. A ver, a mí me gustaría participar. No sé, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Genial. Bueno, justamente de la conferencia anterior, la sesión pasada no tuve la oportunidad de ingresar, pero durante su revisión sí me hacía mucho ruido que hubiese una especie de traducción simbólica a lo que algunos elementos podrían referirse a los sueños. Em, Y bueno, ahora que has abordado, porque justamente iba a comentar que me hacía ruido el hecho de que pudiese sacarse la respuesta un poco fuera del sujeto, por decirlo de alguna manera, me queda mucho más claro ahora con el comentario que recién realizaste sobre que esto únicamente sería aplicado, o así lo propone Freud, en términos en los cuales el paciente no logra asociar libremente. Entonces ya con eso pues me quedo mucho más tranquila. En referencia a esta conferencia, la número 11 sobre el trabajo del sueño, me pareció muy interesante
y pude retomar varios puntos que de hecho ahorita ya los estabas comentando y está fabuloso. Pero por ejemplo, uno de ellos, em, y justamente, ¿no? O sea, esta parte de aquí es la que va relacionada como con lo que me hacía ruido, es que dice, ahora podemos retomar un trabajo que en su momento intentamos con insuficientes recursos a saber cuando estudiamos las relaciones entre los elementos oníricos y lo genuino de ellos. Y justo, digamos que a mí lo que me estaba agradando de esta propuesta de Freud es que contextualiza en el sujeto, ¿no? O sea, no es que de fuera venga una traducción de lo que podría significar en él. Em, y es así como estaba entendiendo todo esto relacionado al contenido manifiesto y al contenido latente. Em, y bueno, posteriormente viene un apartado que me llamó mucho la atención y que dice, el trabajo que transporta el sueño latente en manifiesto se llama trabajo del sueño. Es decir, este proceso, ¿no? Que toma el latente, lo que realmente se quiere decir al manifiesto, como esas palabras un poco más socialmente, o imágenes más bien socialmente un poco más aceptadas, es trabajo del sueño. Y entre estos dos está la desfiguración onírica, pero el movimiento que va al revés, es decir, desde el manifiesto, desde arriba hacia abajo, que sería el latente, corresponde a nuestro trabajo de interpretación. Me gustó mucho porque me parece que enmarca bastante de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Em, y bueno, creo que eso sería por ahora, porque me imagino que vas a pasar a explicar las operaciones de este trabajo del sueño, pero sí es, digamos, lo que más me agradó de esta conferencia. No, si tienes algún comentario o algo de las operaciones de las cuatro que vamos a ver, lo puedes comentar si quieres. Gracias, Aldo. Creo que me espero de tu participación. Muchas gracias. Ok. Sí, justamente Freud nos dice, el trabajo del sueño es ir de lo latente a lo manifiesto, ¿no? Hay ideas latentes que se van a convertir en eso que vamos a ver al final en el sueño, ¿no? Y el trabajo interpretativo es al revés, partimos de lo manifiesto a lo latente para encontrar el sentido genuino, ¿no? Ese es el trabajo interpretativo. Entonces vean que el psicoanálisis habla del trabajo, ¿no? O sea, hay un trabajo, y de hecho, en psicoanálisis existen tres tipos de trabajo. El trabajo psicoanalítico de teórico, ¿no? Por parte del psicoanalista, el trabajo interpretativo y el trabajo del inconsciente, ¿no? Son los trabajos que pueden identificar el psicoanálisis general, ¿vale? Entonces, sí, justamente, y sí, siguiendo esta misma línea de que el trabajo del sueño es ir de lo latente a lo manifiesto, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace mediante cuatro trabajadores, ¿no? Lo hace mediante cuatro formas de llegar de lo latente a lo manifiesto. Y es lo que vamos a ver ahorita. No sé si pudieron ver el video que les mandé también por WhatsApp, del pequeño video que hice resumiendo este tema, pero ahí hablo prácticamente de lo mismo, ¿no? Solamente que allá con menos palabras, porque aquí retomé mucho de la conferencia, pero bueno, el primero es la condensación, ¿no? Es el primer trabajador del sueño para convertir lo latente en lo manifiesto. Vemos en la experiencia de interpretación que el sueño manifiesto es más cortito que latente, ¿no? O sea, por ejemplo, el sueño de Freud de soñé que mi amigo R es mi tío y yo lo quería mucho. Eso es todo el sueño. Pero cuando empezó a asociar libremente, se llevó 3, 4 hojas del libro de la interpretación de los sueños en describir sus asociaciones, ¿no? Esto nos habla de que hay una condensación. ¿Qué significa esto? Que todo el contenido latente se abrevia en los elementos manifiestos, ¿vale? Eh, el sueño manifiesto sería entonces una especie de traducción abreviada de lo latente, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que yo mencioné en la conferencia de la UNA, si yo sueño que hay un vaso y una pelota está rebotando en el vaso, que es algo muy incoherente, muy ilógico, ¿qué significa? Bueno,
Eso es contenido manifiesto, ¿no? Es un símbolo que si a la persona no se le ocurre nada, o sea, no asocia nada en torno a esto, y que dice Freud, de hecho, es raro, o sea, es raro que no se te ocurra nada, pero llega a pasar, ¿no? Si no asocia nada, podemos interpretar como que hace referencia a la erección, ¿no? Porque vemos que pelotas, globos que se alzan tienen que ver con la erección, ¿no? Pero, supongamos, asocia libremente, ¿no? Y puede decir, bueno, yo me acuerdo, con eso se me ocurre que el día de ayer mi tío me invitó a jugar básquet, ¿no? Y pues el movimiento de la pelota así me recuerda que en el básquet se tira la pelota en el suelo, ¿no? Se hace rebotar. Y me acuerdo que me sentí muy bien, me recordó cuando yo también iba al gimnasio porque hice mucho ejercicio y empiezo a asociar, ¿no? Es decir, en este elemento de una pelota rebotando en un vaso, se está condensado toda esa otra información, ¿no? Está ahí unido. Es como el programa de WinRAR, ¿no? Que WinRAR lo que hace es que varios elementos, varios archivos los comprime en uno, ¿no? Es lo mismo, la condensación. Entonces, la condensación se puede dar de tres formas, dice Freud. La primera es cuando elementos del contenido manifiesto se omiten totalmente de las ideas, cuando elementos de las ideas latentes se omiten por completo del manifiesto, ¿no? Es decir, este ejemplo, el entrenador, ¿no? Que, bueno, tu tío que fue a jugar contigo básquet, no aparece en el elemento de una pelota y un vaso, ¿no? Aquí fue por omisión. Pero otra forma en la que se puede producir la condensación es cuando el sueño manifiesto recibe fragmentos parciales de ideas latentes, ¿no? Por ejemplo, Freud cuenta un sueño y dice, soñé que escribí una monografía botánica, que yo escribí una monografía botánica, la revisaba, había una lámina de colores y varias especies de plantas disecadas, ¿no? Y cuando él dice, bueno, ¿con qué tiene que ver con lo que pasó ayer? Él la asocia, bueno, el día de ayer viene el escaparate de una tienda, una monografía que hablaba de los ciclámenes, ¿no? Que es una especie de plantas. Y que el día de ayer también estuvo con un amigo platicando y en el camino se encontraron al profesor Gardner, que Gardner en español significa jardinero, ¿no? Y que tiene que ver todo con plantas. Entonces, en el sueño solo aparece una fracción, solo aparece una monografía, ¿no? No se sabe de qué planta, solo es una monografía de plantas, ¿no? Pero lo real es que el día anterior vio en el escaparate una monografía, pero sobre ciclámenes, ¿vale? Entonces aparece parcialmente en el sueño. Esa es otra forma de condensación. Y la otra es cuando aparecen elementos latentes que algo tienen en común con el sueño manifiesto y el latente, pero que son encadenados por una unidad, ¿no? Por proximidad. ¿Qué significa esto? En el sueño pueden aparecer elementos que quizás no tienen nada que ver directamente contigo, pero de manera encadenada, sí, ¿no? Es decir, hay un elemento que sí tiene que ver contigo, pero de una manera lejana, ¿no? Por ejemplo, eh, y esto en la vida real se puede ver más claramente. Supongamos que, por ejemplo, tú dices, es que estoy muy enojado porque mi familia me reclamó, pero también estoy enojado con mis compañeros de la escuela porque esto, y también estoy enojado porque el lechero no llegó a la hora que tenía que llegar, y estoy enojado, ¿no? Con un montón de cosas. Aquí, tu enojo es no es realmente hacia todas esas cosas, sino que es un enojo desplazado, ¿no? Puede ser que tú, por ejemplo, estés enojado más bien contigo mismo por una cuestión inconsciente, ¿no? De un suceso que pasó por estos días que te recuerdan a una culpa que tú tenías en la infancia, ¿no? Tal vez. Entonces, vean que el enojo que tú sientes hacia varias personas está ligado con una cuestión infantil tuya, pero de manera muy lejana, ¿no? O sea, se conectan, sí, pero de manera muy lejana, muy desencadenada, ¿no? Eh, y esto se puede ver mejor ya en la parte práctica, ¿no? De hecho, hay un video eh, también de la serie de historias de Diván, de un cura, de un sacerdote, es el capítulo número 3 o 4 por si quieren buscar la serie, está en Prime Video, la serie de historias de Diván, es el capítulo 4 o 3 en donde es el caso de un sacerdote que llega precisamente así, ¿no? Me siento muy
Me siento culpable porque dejé a mi papá en internado, pero me siento culpable también porque estoy enojado con mis feligreses y soy un cura y no tendría que ser. Y me siento culpable porque vine con usted en vez de ir con mi confesor, ¿no? Y vemos al final del capítulo, no se los voy a spoilear, pero que la culpabilidad no deviene de todo esto, sino que tiene que ver con algo más inconsciente, ¿no? Entonces, la culpa sí era genuina, pero no tenía que ver con eso, manifiesto, sino que venía de algo muy, muy infantil, ¿no? Entonces, esa es otra forma de condensar también. Aparece un elemento que sí tiene que ver contigo, pero de manera lejana, ¿no? Pero que sí conecta, siguiendo una serie de asociaciones, ¿vale? Eh, entonces, la condensación es muy fácil que ustedes la puedan identificar en sus sueños. Y aquí Freud pone un ejemplo, ¿no? Eh, Hay un elemento que suele aparecer en los sueños que son las personas mixtas. Cuando uno sueña con algo así, ¿no? Dice, una persona en el sueño tiene el aspecto de A, pero está vestida como B. Realiza y tiene conductas que nos recuerdan a C. Sin embargo, sabemos que se trata de D, ¿no? O sea, es como en una sola persona, en el sueño, esta persona que aparece en el sueño tiene el aspecto de fulano, pero está vestido como mengano y tiene actitudes que nos recuerdan a perengano, ¿no? O sea, en una sola persona están comprimidas y unidas varios elementos, ¿vale? Pero dice Freud, esto no solamente pasa con personas, también puede haber condensación de lugares, ¿no? Decir, es que soñé que estaba yo en la escuela, soñé que iba yo a la escuela, pero cuando entraba no era la escuela, sino que era mi casa, ¿no? Hay condensación de lugares, ¿no? O de objetos también. Entonces, a esto se le conoce como formación mixta, ya sea de personas, de objetos o de lugares, ¿no? Que son condensaciones, ¿ok? Eh, entonces, mediante la condensación de personas, surge una imagen no nítida, ¿no? Es siempre que ocurre la condensación, esa imagen condensada es borrosa para nosotros. Cuando nos despertamos, si soñamos con una persona mixta, la recordamos borrosa. No saben, o sea, no es una forma muy nítida, ¿no? Esa es una característica de la condensación, que la persona mixta, el lugar mixto, es medio borroso. O sea, no lo recuerdas bien cómo era, ¿no? Y las condensaciones también pueden aparecer en los lapsus, ¿no? Veíamos el ejemplo este de que hay un hombre que quería acompañar a una mujer que vio en la calle, pero que su intención más oculta era ultrajarla, ¿no? Entonces llega y le dice, disculpe señorita, ¿me permite contrajarla? Digo, ¿me permite acompañarla? Se condensó la palabra acompañar con ultrajar, a contrajar, ¿no? Eh, y la formación mixta, bueno, dice Freud, la podemos encontrar también, por ejemplo, en la literatura, ¿no? En antiguos pasajes de la mitología, ¿no? ¿Qué son los centauros? ¿Qué son los minotauros? Condensaciones de elementos de animales con humanos, ¿no? Eh, entonces vemos que desde la literatura la condensación existe, ¿no? Entonces, esto que parece que es una nueva creación, ¿no? O sea, yo veo a una persona que no conozco en el sueño, pero que tiene características de varias, no es una creación nueva, sino que es una creación que el sueño formó en base a gente que sí conoces, ¿no? Entonces, el sueño en este sentido jamás inventa nada. Todo lo que soñamos, absolutamente todo, es algo que ya está en nosotros, que conocemos, ya sea consciente o inconscientemente. O sea, no podemos soñar con algo que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, si existiera, por ejemplo, si aquí en América no tuviéramos ni idea de que existe Europa, ¿no? Y de verdad no supiéramos, no soñaríamos nada que tenga que ver con Europa, ¿no? Eh, o con sus costumbres, o con la Virgen, ¿no? Que viene más bien de allá, no de aquí. O sea, no teníamos ningún sueño de ese tipo. Pero por cuanto lo hemos conocido y tenemos el concepto de muchas cosas, continentes, ciudades, cuentos, películas, textos, narraciones, ¿qué libros tuviste cuando ibas en primero de primaria? O sea, todo este conocimiento que tenemos, alguno inconsciente, apoya a formar sueños, ¿vale? Entonces, nada de lo que soñamos es nuevo, siempre todo ya está en nosotros, almacenado, ¿vale? Entonces, esta fantasía creadora no crea realmente, sino que compone con lo que ya hay,
¿no? No sé si ustedes han visto la película de Coraline y la puerta secreta, pero en esta película, por ejemplo, la villana, que es la Beldam, es la otra madre, lo que hace es que para Coraline crea un mundo, ¿no? Que parece fantástico, ¿no? Que es muy llamativo para Coraline, pero que si se dan cuenta, todo lo que está en ese mundo no es nada nuevo, es algo que está basado en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, en el jardín se ve que hay flores que brillan y que forman la cara de Coraline, ¿no? Pero esto no es nada nuevo. La cara, pues es la cara de Coraline y las flores son flores que sí hay en el jardín en la vida real, ¿no? En el mundo real. Entonces, es algo similar. El sueño crea con lo que ya tiene, no puede crear algo nuevo. Así como la Beldam no podía crear cosas nuevas, siempre creaba su mundo en base a lo que ya Coraline sabía, ¿no? Por eso llegaba un punto en el que Coraline caminaba y todo era blanco, porque ya no, o sea, más allá ella ya no creó nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, el contenido con el que se trabaja, eh, los sueños, son contenidos que son pensamientos y que a veces pueden ser chocantes o desagradables, ¿no? Los pensamientos son transportados por el trabajo del sueño a otra forma, donde se usan recursos como la fusión y la combinación, ¿vale? O sea, los pensamientos que tenemos son, por ejemplo, cuestiones que el trabajo del sueño condensa, ¿no? Fusiona o combina. El trabajo del sueño se afana en buscarles una palabra o elemento multívoco que ambos puedan coincidir, ¿no? Es decir, la condensación siempre va a elegir elementos que estén múltiplemente determinados. ¿Qué significa el concepto de múltiple determinación? La múltiple determinación es cuando, en definición mía, ¿no? La múltiple determinación es cuando un elemento conecta asociativamente con varias ideas latentes, ¿vale? Por ejemplo, Freud sueña con la monografía botánica, ¿no? ¿Y por qué la monografía botánica? Porque la monografía conectaba con un montón de cosas que estaban pasando en su contexto. Primero, el día anterior vio en el escaparate de una tienda una monografía, ¿no? Siguiente, el día anterior iba caminando con un amigo, un colega, y se encontraron al doctor Gardner, que Gardner en español es jardinero. Otra vez, tiene que ver con la botánica, ¿no? Siguiente, vio a una señora y Freud le dijo, oiga, usted se ve hoy muy floreciente, ¿no? Flores, botánica, otra vez, ¿no? Otro elemento, Freud recuerda, asociando libremente, que él en la vida real sí había escrito una monografía, pero no era de botánica, era una monografía de la cocaína, ¿no? Entonces, otra vez, este elemento se encuentra nuevamente en su contexto. Entonces, lo que el sueño hace es, a ver, si en tu contexto aparece muchas veces algo que tiene que ver con flores y ayer viste una monografía, pues voy a elegir este elemento porque conecta con un montón de ideas, ¿no? Entonces, a este elemento se le conoce como múltiple determinación. Así es como se le conoce, ¿vale? Cuando un elemento onírico está asociado a varios más, ¿vale? Pero que entre todo eso hay un deseo inconsciente, ¿ok? Entonces, bueno, la condensación hace incomprensible al sueño, y la condensación no es causada por la censura, sino que es producida por factores económicos. Aunque claro, la censura se beneficia, ¿no? Cuando hablamos en psicoanálisis de la dimensión económica del aparato psíquico, hace referencia a una dimensión de ahorrar energías, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de, si por ejemplo tú te enojaste con tu mamá, digamos, o con tu papá, muy grandemente, y cuando estabas tú discutiendo con tu mamá, estaba, por ejemplo, tu hermanita, tú no vas a soñar directamente que te enojaste con tu mamá por esto y esto y esto, y en la habitación estaba tu hermanita. No, tú vas a soñar, por ejemplo, a tu hermana junto a una mesa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ahorra toda la expresión, economiza, ¿no? No gasta tanta energía. Entonces, por eso se le conoce como dimensión económica del aparato psíquico. ¿Vale? Entonces la condensación se crea por esta dimensión económica. Economizar tiene que ver con no gastar tanta energía, ¿no? El aparato psíquico es flojo. Entre menos energía puede invertir a procesos, mejor, ¿vale? Entonces, entre más condensación pueda hacer para ahorrarse todo lo latente, mejor, ¿no?
para no gastar tanta energía. Pues bueno, esa es la condensación. Ahora, el desplazamiento. Dice Freud que el desplazamiento es una labor de la censura de los sueños que se expresa en dos formas, ¿no? La condensación puede pasar de dos formas. Uno, un elemento reemplaza a otro, pero que no forma parte de él, sino por otro lejano a él, y que están conectados de manera asociativa inconscientemente, ¿vale? Y el otro, la otra forma de desplazar es haciendo que el acento psíquico quede desplazado, es decir, no se manifieste ni aparezca expresado en el sueño manifiesto. ¿Qué significa esto? El desplazamiento se puede dar de dos formas. Uno, les decía yo, si tú, por ejemplo, te enojaste con tu mamá, vuelvo al mismo ejemplo, sabemos que el enojo y el odio, el deseo que está de base en el odio es el deseo de exterminar y de muerte, dar muerte a la persona odiada, ¿no? Les decía yo, no voy a explicar por qué. La explicación está en la interpretación de los sueños, por si la quieren leer. Por si doy la explicación me extendería yo mucho, ¿no? Pero de momento les pido que me crean, ¿no? El odio hacia una persona, el deseo de base es que muera, ¿no? Exterminarlo, eliminarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú te enojaste con tu mamá y sientes como hay algo en contra de ella, ¿no? Como el deseo de base es quiero que muera, y es algo que socialmente es inaceptable, es decir, ¿cómo vas a decirle la muerte a tu mamá? Entonces, lo que el desplazamiento hace es, va a presentarte en el sueño asesinando, por ejemplo, a un caracol, ¿no? Matando un caracol. O te va a poner a ti, por ejemplo, con un hacha y destrozando una mesa. Veíamos que simbólicamente mesa es mujer, ¿no? Entonces te va a poner destruyendo una mesa con un hacha, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y esto qué significa? Que ese odio hacia ese caracol o hacia esa mesa es un odio que va hacia la mamá, pero como es inaceptable se desplaza a la mesa o se desplaza al caracol, ¿vale? Entonces el desplazamiento sustituye el elemento mamá por otro que no tiene que ver con él, con ella, perdón, pero que está asociado de alguna manera inconsciente, ¿vale? O a otra mujer extraña, ¿no? Verte matando o golpeando a una mujer extraña. Lo mismo. Es preferible, y aunque es algo feo, ¿no? O sea, es algo inaceptable también, pero para el aparato psíquico dice, es mejor que te veas golpeando a una mujer extraña que te veas golpeando a tu madre, ¿no? O sea, el aparato psíquico no tiene moral, no tiene de, bueno o malo, no, el aparato psíquico solo le interesa externar, ¿vale? Por eso en psicoanálisis tenemos que quitarnos de moralidades, de que está bien, está mal, eso está mal, hay que juzgarlo, no. El psicoanálisis no tiene que ver con la moral, ¿vale? Eso hay que quitárnoslos de la mente para poder comprenderlo. Si un paciente llega y dice, soñé que asesinaba yo a una mujer, y el psicoanalista o la psicoanalista es muy moralista, no, pues va a tacharlo, ¿no? No tiene que pensar con la moral, tiene que pensar con la objetividad del psicoanálisis, ¿no? O más bien con la subjetividad del psicoanálisis, ¿vale? Porque sabemos que esa mujer no es real, sino que es algo simbólico a otra cosa, ¿no? Entonces hay que quitarnos de moral, ¿vale? O el otro, les decía yo, el acento psíquico queda en un lugar en vez de otro. Esto quiere decir, por ejemplo, en el sueño de la monografía botánica, el elemento que más resaltaba del sueño era la monografía, ¿no? Era como lo más importante. Pero cuando Freud empieza a asociar libremente respecto a todos sus sueños de la monografía botánica, encuentra que el sentido es que tenía odio, o más bien tenía rencor, por una paciente suya llamada Irma, ¿no? Esto lo van a poder ver más a detalle en la interpretación de los sueños. Pero vean, aquí hubo un desplazamiento. El acento psíquico caía en el odio hacia una paciente, pero en el sueño el acento psíquico estaba en una monografía, ¿no? O el otro ejemplo hipotético que les di, oigan que están en una reunión comiendo con gente y están comiendo una sopa de lentejas y lo que más destacaba del sueño era una lenteja que estaba flotando, ¿no? Era lo más importante y lo que más destacaba de todo el sueño. Eso es un desplazamiento. ¿Por qué? Porque quizás el elemento más importante no era eso, sino era, por ejemplo, una persona que estaba sentada contigo en la mesa. Pero el sueño puso la atención, el acento eh, en esa lenteja que estaba flotando en el caldo, ¿no?
Entonces, esa es otra forma de desplazar. El acento psíquico recae sobre un elemento donde no está realmente el genuino, ni la importancia, ¿vale? Bueno, eh, de esta forma, el sueño nos desorienta. Por eso es que los sueños nos parecen a veces tan como extraños, ¿no? Tan ridículos, tan sin sentido. Gracias a esos trabajadores, imagínense, contenidos se condensan, o sea, se unen en varios, hay varios en uno solo, y aparte se desplazan. ¿Qué tenemos por resultado? Algo loco, incoherente, ese sueño que vemos que no le encontramos un primer sentido, ¿no? Por causa de esos dos, y solo hemos visto dos trabajadores, condensación y desplazamiento, hay otros dos, ¿vale? Que vamos a ver ahorita. Voy a tratar ya de ir cerrando porque me quedan 5 minutitos. El siguiente es el miramiento por la figurabilidad, ¿vale? Se llama miramiento por la figurabilidad o cuidado por la representabilidad o puesta en escena o también se conoce como simbolización, ¿vale? Tiene estos nombres. Ya probablemente les quede más claro con el nombre de simbolización, ¿no? ¿Qué significa esto? No voy a leer lo que dice la conferencia, sino les voy a decir de lo que yo ya conozco, ¿no? Para no extenderme. El miramiento por la figurabilidad es poner en ideas plásticas, ideas latentes, abstractas, ¿no? Por ejemplo, yo el día anterior escribí un artículo de crítica social y soy muy rudo en mis palabras y soy muy fuerte a la hora de escribir mi crítica, ¿no? Y cuando estoy escribiendo yo pienso, híjole, creo que tengo que suavizar el tono de mis palabras, ¿no? Entonces, esta idea abstracta, tengo que suavizar el tono de mis palabras. En el sueño, por ejemplo, puede ser simbolizado a ti, por ejemplo, poniéndote con un tronco y lijándolo, ¿no? Porque suavizar, ¿no? Lijar asperezas. Sería la imagen plástica de esa idea abstracta, ¿no? Entonces, este elemento lo que hace es que tus ideas abstractas que tienes en la vida latente, ¿no? En la vida diurna y que se queda a manera de restos de huellas némicas latentes, quedan simbolizadas mediante una imagen plástica, ¿vale? Que sería la simbolización. Los elementos simbolizan algo, ¿no? Y muchas veces simbolizan ideas muy abstractas, ¿no? Entonces, eso es el miramiento por la figurabilidad, que las ideas abstractas o las ideas latentes tengan y encuentren una representación plástica en el sueño, ¿vale? Eh, por ejemplo, si soñamos que quizás hay una corriente de agua, ¿no? Que fluye y los peces fluyen con la corriente, podría quizás, y le pedimos al soñante, a ver, ¿qué asocias libremente de esta idea, ¿no? De que la corriente fluye y lleva peces que van fluyendo con la corriente. Y puede decir, pues así como de una corriente, no me acuerdo, pero con la palabra fluir, me acuerdo que ayer me dijeron que yo me dejo llevar mucho por mi familia, que me dejo manipular mucho por mi familia y me dejo llevar por sus consejos, ¿no? Ah, entonces la idea abstracta, me dejo llevar por mi familia, por lo que me dicen, queda simbolizada con este río, ¿no? Que va fluyendo libremente y lleva peces, ¿vale? Entonces, aquí vean, no apliqué interpretación simbólica, porque al soñante sí se le ocurrió algo, ¿no? Les decía yo, en caso de que de verdad no se le hubiera ocurrido nada, pero sí de verdad nada, hacemos la interpretación simbólica, ¿no? Agua tiene que ver con nacimiento, peces tienen que ver con penes, ¿no? Entonces, bueno, lo haríamos. Pero como no fue el caso, asociación libre, ¿vale? Entonces, eso es el miramiento por la figurabilidad. Representar en una imagen plástica ideas abstractas, ¿vale? Del sueño. Entonces, con todo esto vamos viendo que el sueño manifiesto, lo que vemos al final, va perdiendo importancia. No porque no sea importante como tal, de hecho el contenido manifiesto es sagrado, ¿no? Para poder encontrar el significado. Pero en el sentido de que lo que vemos en el contenido manifiesto nunca es lo real, nunca es lo genuino, siempre es algo que ya está disfrazado, ¿no? Eso de que es que hoy soñé que iba yo corriendo por la colina y que arrancaba yo una flor, bueno, eso no es el sentido, ¿no? Es algo disfrazado, es algo desfigurado, es algo condensado, es algo desplazado, es algo simbolizado, ¿no? Pero no es lo genuino, ¿ok? ¿Cómo vamos a encontrar lo genuino? Asociando libremente, ¿vale?
Y ya por último, el último trabajador del aparato psíquico del sueño para poder producir un sueño es la elaboración secundaria, ¿vale? ¿De qué se encarga? Dice Freud que se encarga de utilizar los materiales que ya han sido condensados y desplazados y simbolizados en imágenes para darles un tono coherente, ¿ok? Es decir, de los elementos que ya se desplazaron, simbolizaron y condensaron, este trabajador de la elaboración secundaria lo que va a hacer es darle un orden lógico, ¿no? Una trama. Es por eso que vemos que los sueños a veces tienen tramas, ¿no? Que muchas veces decimos, hoy tuve un sueño tan bueno que podría ser una novela, ¿no? O una historia. Tiene una trama bien padre. Bueno, este aspecto de que tiene como una historia o una trama se debe al trabajador de elaboración secundaria, ¿vale? Es el que da esta lógica, ¿ok? ¿Por qué? Porque si solamente hubiera condensación, desplazamiento y simbolización, el sueño sería algo muy raro, ¿no? O sea, bastante extraño. La elaboración secundaria viene más o menos a darle un sentido lógico, no una trama, ¿vale? Y yo en el curso de la interpretación de los sueños se los ponía con esta metáfora. Imagínense a Bob Esponja primitivo. Bob Esponja primitivo simbolizaría el sueño desfigurado, desplazado y simbolizado. Así algo muy arcaico, ¿no? ¿No? La imagen esta del meme de Bob Esponja primitivo. Pero la elaboración secundaria es el que le da el tono de Bob Esponja actual, ¿no? Ya bien presentado, ¿vale? Entonces, gracias a la elaboración secundaria, el sueño ya adquiere esta tonalidad coherente. Pero ojo, por más que se vea coherente, sigue siendo parte de la desfiguración onírica, ¿no? Por más que se vea coherente, sigue siendo parte de una censura. Es decir, podemos soñar que, por ejemplo, yo quiero comprarme el nuevo celular que acaba de salir y soñé que iba a la tienda Coppel, me compraba el celular, que llegaba a mi casa, lo abría, probaba aplicaciones y ahí termina el sueño. Y dirá uno, entonces significa que mi deseo inconsciente es comprarme el celular. No, eso es lo que el sueño quiere que tú creas, ¿no? Lo que la elaboración secundaria quiere que creas, que eso que soñaste es el sentido, pero no, no tiene que ver con eso, ¿vale? Si interpretamos, por ejemplo, podemos pedir, a ver, asocia libremente y dirá, bueno, el celular que iba yo a comprar, pues es el celular que tiene, por ejemplo, mi hermana, ¿no? Pues el celular que de mis sueños es el mismo modelo que tiene de celular de mi hermana, ¿no? Y ahí asocias libremente, ¿no? O sea, vemos que el sentido no es ese que nos presenta la elaboración secundaria, es otro, ¿no? Pero justamente el que tenga sentido o coherencia aparente el sueño ya por sí mismo es para despistar, ¿no? Para que tú te guíes y no lo interpretes, ¿vale? Pues vemos que aunque es un mecanismo que trata de poner coherencia al sueño, sigue trabajando para la desfiguración y la censura, ¿ok? No sé si me expliqué con este último trabajador, ¿sí? Bueno, entonces, ya por último dice Freud que las frases que escuchamos en el día a día, frases, refranes, son en el sueño se convierten en ecos, ¿no? O yuxtaposiciones, ¿vale? Eh, Son frases que podemos oír días previos, ¿no? O sea, que en el sueño soñamos que nuestra abuelita nos dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Es una frase que escuchamos ya en el día, ¿no? Que tenemos sabida, ¿ok? O yuxtapuesta, podemos soñar el refrán, pero al revés, ¿no? Soñamos a un camarón, ¿no? Por ejemplo, que está muy vivo y que aún así se lo lleva a la corriente, ¿no? O sea, una yuxtaposición, ¿no? Un sentido opuesto. Y así es como trabajan los sueños. Dice Freud que siempre los sueños a veces se van a presentar por lo contrario, ¿no? Por ejemplo, decíamos, el que tú sueñas que te avientas al agua significa nacimiento, ¿no? Es una simbolización por oposición, ¿no? Porque tú cuando naces sales del agua, pero simbólicamente entras al agua, ¿no? O sea, hay una simbolización, pero por lo contrario, ¿vale? Y el sueño hace eso muchas veces. Presenta elementos, pero que a veces hay que interpretar en lo contrario, con lo contrario, ¿vale? Eh, si en el sueño aparecen cálculos matemáticos, no son cálculos que elabora el inconsciente, porque el inconsciente no calcula, sino que son operaciones que ya han sido efectuadas en las ideas latentes, ¿vale?
Yo les contaba que en cierta ocasión yo soñé que me dejaron en la prepa una ecuación que no pude resolver y soñé que la podía resolver. Soñé con cómo se resolvía, ¿no? Pero no era un conocimiento que mi inconsciente produjo. Es un conocimiento que yo ya tenía, ¿vale? Que ya, obviamente, al soñar solamente se reprodujo, ¿vale? Pero el inconsciente no calcula, ¿ok? Entonces, bueno, pues esa sería la conferencia 11 del trabajo del sueño. Dudas, comentarios, preguntas, participaciones. Bueno, eh, yo me tengo que retirar, pero Aldo, muchísimas gracias por siempre tomarte el tiempo para estar a nuestra disposición y explicarnos sobre estas temáticas. Entonces, bueno, de mi parte sería todo y los vería en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues, ¿alguien más? ¿Comentarios, preguntas, algo? ¿Todo bien? Ok, pues si no hay preguntas, dudas, comentarios o algo más, la dejaríamos por aquí y nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Me parece que ya en la siguiente, si no es que de la siguiente a la otra, ya concluiría el grupo de estudio, ¿vale? De este semestre. En la siguiente conferencia que hay que revisar es la de ejemplos de interpretación de sueños, pero esa la vamos a saltar porque en sustitución les quiero presentar el capítulo de historias de diván, ¿vale? Entonces nos saltamos la conferencia 12 y nos vamos a la siguiente que me parece que es la de rasgos arcaicos e infantilismo del sueño, si mal no recuerdo.